Les pido que abramos la Biblia en el capítulo 22 de Génesis. Capítulo 22, vamos a leer dos versículos. Capítulo 22 de Génesis. El capítulo 22 de Génesis cuenta acerca del sacrificio de Isaac. Y vamos a leer los versículos 13 y 14 que están al final y es el cierre de esta historia. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hasta aquí nada más en la lectura, como sé que todos conocen el episodio, dije, bueno, vamos a leer únicamente estos dos versículos que son centrales para entender lo que vamos a pensar hoy. Cuando comienza el capítulo, Dios le pide a Abraham, un hombre que tiene más de 100 años, con una esposa también anciana, que tome a su único hijo legítimo, que es Isaac, y lo sacrifique. Y le marca el lugar donde tiene que hacerlo. 3 días caminando para llegar a ese lugar. Cuando uno lee esta historia y lo ve a Abraham comenzando a llevar a su hijo a ese lugar, lo primero que piensa es que está ante un caso demencial, incomprensible, descabellado. Piense usted por un momento. La propuesta que le hace Dios es, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, un adolescente ya, llévalo a tal lugar y lo sacrificas. Y lo hace caminar durante 3 días. No entra dentro de la lógica normal de las personas, esto no entra. El autor de la carta a los Hebreos, cuando trata esto, dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Y acá la palabra probado, ¿no?, nos habla de que acá hay un elemento que uno no tiene en cuenta cuando dice es un hecho descabellado, y es que Dios está en el medio de esto. Dios está en el medio. Fue probado. La palabra de Dios dice que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Y el que no tiene vida espiritual no puede discernir espiritualmente nada. Ahora, cuando yo lo miro con ojos humanos, digo, es demencial, es incomprensible, es descabellado. Pero cuando lo miro desde la palabra prueba y de la fe y de lo que Dios está haciendo, tengo que decir que cuando Dios está presente nada puede ser demencial y nada puede ser descabellado. Lo que puede ser es incomprensible, eso sí. Entonces hay que por lo menos sacar 2 calificativos. Estamos frente a un hecho que es incomprensible. Y es incomprensible porque no tiene que ver con el carácter de Dios, con lo que Dios enseña, no tiene que ver con todo eso. Y siempre las cosas que aparecen primero como incomprensibles, después empiezan teniendo su explicación. Muchas veces la explicación viene rápidamente y otras veces necesitamos tiempo para llegar a la explicación final de algo. Pero tenemos que decir que si Dios está en el medio de algo, eso seguramente no es ni descabellado, ni tampoco es simplemente incomprensible. Incomprensible. Detrás de esta historia estaba Dios y Dios no va a permitir que pase nada malo. No lo va a permitir. Queda, sin embargo, y por eso leímos los 2 últimos versículos, algo que hace Abraham en ese momento, cuando termina la prueba. Él dice, como conclusión, el Señor proveerá.
el Señor proveerá. Y el autor de Génesis, Moisés, dice, y hasta el día de hoy se llama el lugar, en el lugar en que Dios va a ser provisto, Dios va a ser provisión. Es como si Abraham, al finalizar la prueba, colocara un mojón, un hito allí, para decir, miren, ¿cuál es la conclusión que saco como hombre de fe? Y es el primer gran hombre de fe, el padre de la fe lo llamamos, ¿no? Lo llama la palabra de Dios, el padre de la fe. Pone un hito importante de decir, bueno, el Señor siempre provee. Y nos está queriendo decir a través de la distancia que en el momento oportuno y para nuestro bien podemos confiar en el Señor, porque en todo momento y en toda circunstancia Dios va a actuar. Abraham había comprobado que Dios le había dado varias cosas en ese episodio. En primer lugar, le había dado fortaleza para caminar 3 días pensando en lo que iba a hacer, que no es lo mismo que un acto arrebatado del momento. Él tuvo tiempo para meditarlo. Y en ese momento él sintió realmente que Dios lo fortalecía como para seguir el camino y llegar hasta el final. Yo creo que la agonía de Abraham en esos 3 días debe haber sido tremenda, pero caminó esos 3 días, no claudicó. La fortaleza que le dio Dios hizo que no cayera en la incredulidad, que él pudiera sostener su fe hasta el final, en un momento en que era muy difícil sostener la fe frente a la demanda que la fe tenía, y lo sostuvo para seguir confiando en que Dios sabe lo que hace y siempre lo que Dios hace es lo mejor, aunque yo no lo entienda. Y tal vez Abraham pensó esto mientras caminaba. Yo creo que Dios sabe lo que hace, Él va a hacer lo mejor y yo simplemente no entiendo, pero sé que Dios va a hacer lo mejor. Todos nosotros somos humanos, el ser humano es la corona de la creación de Dios. Cuando usted lee el primer capítulo de Génesis, ve que Dios va montando todas las cosas y cuando pone al hombre lo pone como la corona final para darle dominio sobre todas las cosas. Quiere decir que la cima de la creación de Dios es el género humano, somos nosotros. El hombre es el que tiene capacidad para ser señor de todas las cosas que Dios ha creado, y así se lo dijo Dios en el principio: señorear, ser señores en la creación. Dominen la creación. Para eso fue puesto el hombre como señor de la creación. El pecado lo puso al hombre a la intemperie, y ahí es donde empezó el gran problema. Lo convirtió en un ser absolutamente desamparado, y ya no es señor de la creación. Ya es un ser débil, siempre acosado por las dudas, por la incertidumbre, por el temor, por la angustia. Son todas cosas que aparecen permanentemente en nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, porque somos una raza caída, porque no fuimos creados para esto, fuimos creados para otra cosa. Pero la raza humana ahora estamos hablando, por ejemplo, de los grandes problemas ecológicos. ¿Quiénes han producido los problemas ecológicos? Los hombres. Ahora, tenemos que ser señores y somos destructores. Dios permite que seamos señores de esto, pero resulta que el pecado nos lleva a ser destructores. Y esta es la realidad en que vivimos. Y es importante entender que el ser humano necesita la protección de Dios por la situación en que todos estamos. Hay personas, hay hermanos que me preguntaron, ¿qué va a pasar ahora? Porque se habla de una hiperinflación, y los más jóvenes nunca vieron una hiperinflación, y algunos de ellos estaban desesperados. Y yo les digo, miren muchachos, esto pasa siempre, quédense tranquilos. Pero no es como para quedarse tranquilo tampoco que estemos viviendo la situación que estamos viviendo. No obstante, tenemos que saber cómo manejar también las situaciones extremas. David era un rey muy poderoso, vencedor de todos sus enemigos, con un liderazgo indiscutido en su tiempo. Nadie discutía el liderazgo de Abraham,
Pero en un salmo él reflexiona sobre su propia vida y le pide a Dios que le marque los límites, es decir, que tenga presente cuál es el límite de la vida, que la vida se acaba. Él dice, sepa yo cuál es la medida de mis días. Él está pidiéndole a Dios que le haga tener presente realmente que es un ser efímero, que pasa, que todo eso que él está viviendo de liderazgo, de poder y todo, no lo obnubile frente a la realidad de que sigue siendo humano. Y dice, y hazme saber cuán frágil soy. ¿Por qué? Porque toda la gente que estaba alrededor hablaba de la fortaleza de David, de lo grande que era David. Y él decía, yo necesito que Dios me diga cuál es mi fragilidad, porque no puedo perder de vista que soy un ser frágil. No puedo perder de vista. David sabía que el poder, que la fama, que la gloria, que las victorias, que el liderazgo era totalmente engañoso, totalmente pasajero, que no le garantizaba nada en el futuro. Ustedes saben, en el tango Vieja Viola, por ejemplo, dice que la fama es puro cuento, es puro cuento. Y yo creo que es sabiduría del pueblo eso, darse cuenta que realmente todo lo que tenemos es puro cuento, nada es definitivo. Ya David estaba diciéndonos que él veía el asunto así, de que necesitaba ver su propia fragilidad. Y lo dice un hombre que lo tiene todo y que lo están aplaudiendo todos, pero que es consciente como ser humano de sus límites y le pide a Dios, porque el hombre puede escaparse de su propia realidad. Y él le pide a Dios que lo ubique en la realidad que él tiene. En el tiempo de David todavía no estaba construido el templo de Jerusalén. El templo lo va a construir Salomón, su hijo. Pero había un lugar donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Y él buscaba ese lugar. Y en muchos salmos, cuando todavía no había llegado al triunfo final, cuando llegó a ser rey de Israel, cuando todavía era perseguido, él buscaba permanentemente y anhelaba llegar a la presencia de Dios, llegar a ese lugar de la presencia de Dios. Ese lugar era simbólico, estamos antes de Cristo, pero él ansiaba llegar a ese lugar y muchas veces en sus salmos dice que a la distancia él anhela llegar a ese lugar. Y en el Salmo 84 él pone una comparación que es maravillosa por el contenido que tiene. Dice, en ese lugar encuentran asilo, encuentran lugar para anidar el gorrión y la golondrina. Y fíjense lo que pone. El gorrión es un pájaro que vive limitadamente en el espacio. Vive acá, vive entre nosotros. Algunos dicen que es un comensal de los hombres. Donde hay hombres, él va y se ubica, porque no tiene un alto vuelo ni un gran movimiento. Está allí. Es de corto alcance cuando vuela, de vuelo bajo y de una geografía, para él la geografía es totalmente reducida. El gorrión no sale de ciertos límites. Es evidente que necesita protección porque es débil, ¿no? Y David dice, el gorrión necesita protección porque es débil y busca la presencia de Dios. Pero la golondrina es un ave de alto vuelo, de largo alcance, capaz de cubrir grandes extensiones. Pasan por Argentina, llegan hasta Sudáfrica, de Sudáfrica van al norte de Australia, y después vuelven para acá. Y usted dice, sí, el gorrión necesita, porque ahora la golondrina se basta por sí sola. Y David dice, en el momento en que van a anidar, en el momento en que tienen que volverse a la intimidad, ¿no? Dice, buscan la casa del Señor para anidar allí, buscan a Dios. Y lo que está queriendo decir es que todos los seres humanos tenemos nuestras diferencias y hay quienes son como el gorrión, su espacio es limitado.
y otros que no, que se expanden. En general la gente dice, bueno, este que tiene el espacio limitado, este tiene que buscar a Dios, el otro no. Y David dice, los dos tienen que ir a la presencia de Dios, los dos. Está hablando de la necesidad universal, no importa lo que nosotros seamos. Necesitamos llegar a esa casa de Dios, a esa presencia de Dios. Cuando estas aves tenían que hacer el nido, cuando tenían que enfrentar lo que sería el futuro, la descendencia, lo que cada vez que aparece la descendencia se nos está hablando de nuestra propia finitud también. Cuando tenían que darse cuenta que el tiempo pasa y que las fuerzas se van a ir, dice, todos acuden allí a acercarse a la casa de Dios. Encuentran refugio en la casa de Dios. Hay seres que nos parecen más desprotegidos y otros parece que no, pero en definitiva todos necesitamos la presencia de Dios, todos buscamos refugio. David en ese sentido analiza esta situación permanentemente, incluso cuando iba a salir a la batalla, él analizaba esto, y él decía, acá están los que confían en los carros y los que confían en caballos, y nosotros tenemos carros y caballos, pero no podemos confiar en ellos. Tenemos que confiar en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Tenía lo mismo que tenía el que lo iba a enfrentar, pero tenía una mentalidad totalmente diferente. Dice, ellos ponen la fe, porque el hombre tiene siempre que poner la fe en algo. Aún el que dice no creo, siempre está creyendo en algo. Siempre cree en algo. Es innato en el hombre la necesidad de creer. Y entonces dice, bueno, ellos creen en los caballos y creen en los carros y por eso salen a la lucha, porque creen en eso. Dice, ahora nosotros tenemos los mismos carros y los mismos caballos que ellos, pero no creemos en eso. Nuestra fe está puesta en la trascendencia, en la presencia de Dios. Qué penetración que tenía 1000 años antes de Jesucristo, qué penetración espiritual que tenía David, que veía todas estas cosas, que las fuerzas del hombre sin Dios, los recursos puramente humanos, los carros forjados únicamente por la inteligencia, no sirven si Dios no está presente. Lo cierto es que tanto el sabio como el ignorante, el fuerte como el débil, todos necesitamos de la protección de Dios. Y hablar de la protección de Dios es hablar de aquello que puso Abraham como piedra en aquel lugar. Es hablar de la provisión de Dios, del Dios que provee todas las cosas. El Señor proveerá, el Señor proveerá. Así dijo Abraham, el Señor proveerá. Lo dice después de haber pasado 3 días de agonía, de prueba. Y cuando ya levantaba el cuchillo para matar a su hijo, la voz de Dios lo detiene y le dice, no le hagas daño. Y dice, y vi el cordero en el zarzal, porque eso es lo que había que sacrificar. La experiencia ha sido tan honda, tan profunda, que coloca allí ese hito de fe fundamental, en el sentido de que siempre el Señor va a proveer, siempre va a proveer. Que Dios tiene muchas formas de hacer llegar la provisión a nuestra vida. Elías era un hombre muy poderoso, un profeta muy poderoso. Se acercó al rey más poderoso de su tierra y lo increpó y le anunció el juicio de Dios y la sequía a toda la tierra. Y le dijo, eso va a ser según mi palabra y según yo quiero. Y la sequía comenzó y arrasó con todo. Pero Elías también tuvo que sufrir la sequía, porque era parte de eso. Y dice, se alojó al lado de un arroyo para tener un poco de agua, pero no tenía pan. ¿Cómo voy a comer? Y allá aparece un cuervo. El cuervo es un ave inmunda. En la ley de Dios se lo califica de inmundo.
trabaja sobre la carroña, sobre lo muerto. Entonces estaba dentro de lo inmundo, del inmundo. Y se fue un cuervo el que le llevó el pan cada día para comer. Dios se estaba valiendo de ese cuervo para mostrarle a él que él iba a proveer en cualquier forma. Y si no había un hombre para proveer, iba a buscar lo inmundo y le iba a proveer. Sería lógico para Elías, que conocía la ley de Dios y que conocía la inmundicia del cuervo, al verlo venir, impresionarse, pero traía un pan. Traía un pan. Y uno dice, ¿no podía Dios haber buscado otro medio? Es que Dios le estaba dando una lección a él. Mira, yo puedo proveer en cualquier forma, puedo proveer en cualquier forma. Aún lo inmundo puede llegar a producir un pan cuando un hijo mío lo necesita. Y un día se le seca el arroyo, y cuando se seca el arroyo, se queda sin agua y dice, tengo que ir a buscar algo, y cae en la casa de una viuda. Las viudas eran los desamparados de la época, los pobres de la época. La ley trataba de protegerla, pero no lograba protegerla. Cuando hay que poner a alguien que es desheredado, se ponía a las viudas, porque no tenían ninguna forma de sostén. Y él fue sostenido por la viuda durante el tiempo restante. ¿No podía Dios haber encontrado otra forma? ¿Por qué encontró estas dos formas, lo inmundo y lo débil? Porque estaba mostrando que el Señor provee siempre, por métodos que nosotros no entendemos, no conocemos, no sabemos. Y que todo lo que pasa a nuestro alrededor nos tiene que llamar a la confianza en el Dios que provee, en eso que dijo Abraham, el Señor proveerá, el Señor proveerá. Es como si él dijera, de todo esto que me pasó, yo saqué esta conclusión, y la pone en esas simples palabras, que aún en el medio de las angustias y de los dolores y de las carencias, Dios está presente y Dios llega al momento que provee. Abraham había sido puesto en una encrucijada. Dios tomó lo que él más amaba y le dijo, sacrificalo. Isaac era el hijo de su amor, era el hijo de su corazón. Y él tuvo que obedecer con dureza a eso. Y cuando llegó, se inclinó frente al Señor, adoró al Señor. Y para él adorar al Señor era cumplir la voluntad de Dios en todo momento de su vida. Y se lo dice, vamos a ir hasta ese monte y vamos a adorar al Señor. Es decir, vamos a ir hasta ese monte y nos vamos a inclinar delante de Dios y delante de su voluntad. Y Dios estaba mirando el corazón de Abraham y estaba probando al padre de la fe. Y nos estaba diciendo algo a todos nosotros, que cuando hay un sentido de dependencia y de adoración al Señor en todo lo que hacemos, aún en los momentos de carencia, podemos decir, como decía Abraham, el Señor proveerá. Cuando estaban llegando al lugar y ya la prueba estaba llegando a su fin y ya Abraham tenía ya decidido lo que iba a hacer, habló Isaac y le dijo, papá, le dijo, sí, acá está el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero? Piense usted en el padre que está entregando a su hijo y le hace esta pregunta. La respuesta fue, el Señor va a proveer del cordero, el Señor lo va a proveer. Fue la respuesta. ¿Qué pasó en el corazón de Abraham? Qué tremendo debe haber sido ese momento. Pero él dijo, el Señor va a proveer. El Señor en alguna forma va a sacar esto. Dios se proveerá del cordero. Hijo mío. Aparece
esa declaración importante en ese momento: el Señor proveerá. Y se ve que al darle la respuesta no es una respuesta improvisada, es lo que él vino masticando durante 3 días, que el Señor iba a proveer. Por eso él obedece contra toda lógica y pone su fe y toda su confianza en el Señor, porque Dios es fiel y provee al que le obedece. Dios proveyó el cordero en el zarzal y allí él llamó a ese lugar: el Señor proveerá. Todos nosotros sabemos dónde está ese lugar. Ustedes vieron la explanada del Templo de Jerusalén, donde está la mezquita de Omar. Allí es el monte de Moria. Allí es donde Abraham fue a sacrificar a su hijo. Allí es donde estaba el centro del templo de Salomón. Y en la mezquita de Omar sale la piedra del medio. Y uno dice: aquí llegó Abraham y dijo: Jehová proveerá. Y cada vez que un hebreo iba al templo de Jerusalén y llegaba a aquel lugar, tenía que recordar que en ese lugar el padre de la fe había dicho: el Señor proveerá. Se transformó en un lugar histórico, pero mucho más, es un testimonio de fe. Yo creo que cuando se levantó ese templo, se levantó para decir: el Señor siempre va a proveer. Cuando nos debilitamos en la fe, y es común que nos debilitemos en la fe, porque somos hombres, recordemos algo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Él dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Está diciendo: el Señor proveerá. El apóstol Pablo vuelve en la carta a los Filipenses a lo mismo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Lo que os falta, no los lujos, pero lo que os falta. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cerremos toda nuestra meditación de hoy recordando las palabras y grabemos esas palabras en nuestro corazón. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos. Es una expresión de confianza en el Señor. Los tiempos son difíciles, hay carencias. Un cristiano sabe que su Padre está en el dominio de todas las cosas y que vendrán los cuervos si es necesario, o las viudas, como en el caso de Elías, para todos aquellos que confían en el Señor, porque Dios sigue siendo nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, no tendremos temor.